Buenos días, tengan todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en una sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Como tratamos de hacer al menos una vez por mes, tratamos de traer invitados que nos aporten con información y análisis relevante, tanto político como económico, sobre la situación costarricense o en este caso global. Hoy tenemos una actividad muy especial donde hemos logrado hacer coincidir las agendas de dos amigos de la firma y conocedores del ámbito político, económico, global y regional, que han accedido a acompañarnos esta mañana para conversar sobre la situación geopolítica y económica global en un entorno en particular que yo diría desde finales del año pasado, la incertidumbre es la que se ha exacerbado, ¿verdad? Es una situación un tanto paradójica. En materia económica, a nivel global, vemos resultados que son relativamente favorables, pero sin embargo, la sensación de incertidumbre y un poco los cambios en políticas lo que anticipan es periodos complejos hacia adelante y por lo tanto necesitamos información al respecto. Pero bueno, les voy a presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Risa Gray Stargov, que es directora del grupo de Eurasia. Eurasia es una firma de análisis político, geopolítico, geoeconómico global. A Risa ya la hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros hablando del caso específico de Costa Rica, pero hoy vamos a echar mano de la experiencia regional y global de Risa para conversar sobre cuál es el escenario geopolítico, ¿verdad? Global. Y por otra parte, tenemos también otro invitado muy especial, Alberto González. Él es economista de la OSD, que va a conversar con nosotros sobre las perspectivas económicas globales que justamente este importante organismo internacional analiza y sigue permanentemente. Alberto es, además de subdirector de división en la OSD, es además el desk, que lo que significa básicamente es que es el economista encargado de seguir México y Costa Rica dentro de OSD. Muchísimas gracias a ambos de verdad por poder acompañarnos esta mañana. Sé que es un esfuerzo muy complejo por sus apretadas agendas y en el caso de Alberto además está en París. Entonces eso hace también la diferencia de hora un poco más compleja, pero afortunadamente lo logramos hacer en beneficio de la información que vamos a recibir todos esta mañana. Así que sin más, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y le cedo la palabra a Risa para iniciar la conversación. Gracias, José Luis, y buenos días a todos. Y es un placer participar en esta conversación. Voy a compartir mi pantalla si tengo las capacidades. A ver, dame un segundo. Y, Estamos viendo la pantalla de tu computadora, pero no la presentación todavía. ok, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Ok, excelente. Y para mover, ok, perfecto. Entonces, yo voy a compartir hoy una presentación, que es un resumen de nuestro informe que publicamos todos los años en enero, que se llama Top Risks o riesgos principales, pero para el año que viene. Y voy a compartir algunas ideas sobre nuestros riesgos principales para este año y después comentar un poco sobre lo que podrían significar para la región y para Costa Rica. Y entonces, para empezar, nuestro riesgo número uno para este año es sobre un concepto que nosotros llamamos el G0. Y nuestro riesgo número uno es la idea de que en este año vamos a ver el triunfo del G0. Y eso es una idea de nuestro fundador Ian Bremmer. Creó hace varios años.
Y la idea es que estamos en un mundo geopolítico en que las organizaciones globales no tienen liderazgo, no hay consenso alrededor de lo que esas organizaciones deberían hacer. Así que en vez de un G20, G7, estamos en un mundo de G0. Y obviamente este mundo genera muchos riesgos en términos de la debilidad de instituciones globales y la incapacidad de estas organizaciones para resolver problemas en un momento en que obviamente estamos viendo conflictos en varias partes del mundo y sin un orden internacional como lo que hemos tenido en el pasado. El riesgo número 2 es el Rule of Dawn o el mandato el mandato de Dawn. Y obviamente eso está enfocado en el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Y que ya comenzó esta semana. Este segundo mandato de Trump no va a ser lo mismo que su primer mandato. En general, nosotros creemos que hay tal vez una idea de que todo el mundo ya ha sobrevivido un gobierno de Trump, que ya sabemos lo que podemos anticipar. Pero en este caso, Trump está regresando a la Casa Blanca con un mandato muy fuerte, con un partido republicano muy unificado alrededor de él, con control de varias instituciones. Tienen ambos cámaras en nuestro Congreso, obviamente una Corte Suprema también más conservador y un mundo en que hay varios líderes que están mucho más alineados con él. Así que mucho va a depender en lo que él quiere, pero en general nosotros estamos anticipando que no vamos a ver como muchos checks o muchos límites en lo que él puede hacer. Y que mucho va a depender en lo que él quiere, que obviamente puede ser muy impredecible. Al fin del día, pensamos que la democracia estadounidense sí va a sobrevivir, pero estamos entrando en una fase en que la presidencia va a ser mucho más enfocado en una sola persona y también con influencia creciente de algunos de los empresarios más poderosos del mundo. Eso es parte del mismo riesgo, la idea de oligarcas frente a las masas. Eso refiere a la influencia que gente como Elon Musk tiene en este gobierno, que está generando una sensación en los Estados Unidos que nuestro sistema está muy roto y que los ricos pueden comprar lo que quieren. Es algo muy irregular tener los empresarios como Elon Musk con tanto poder en un gobierno de los Estados Unidos y obviamente va a cambiar mucho la manera en que el gobierno hace política y la relación con el sector privado. Pero también nosotros pensamos que puede generar mucho backlash en términos de la población estadounidense, porque la población en general va a perder fe en que el sistema está funcionando y eso puede generar reacciones más radicales. Nuestro riesgo número 3 tiene que ver con la relación entre los Estados Unidos y China. Y ahí estamos anticipando un colapso, una ruptura en la relación bilateral. Trump ya está amenazando tarifas agresivas hacia China. Y aunque ambos líderes, Trump y Xi, el presidente de China, prefiere algún acuerdo, no
ninguno de ellos tienen condiciones domésticas para llegar a un acuerdo. Y pensamos que vamos a entrar en una relación bilateral mucho más enfocado en un conflicto que puede dañar a ambas economías y generar más fragmentación en la economía global, con un riesgo de algún escenario de escalación o un escenario escalatorio que ningún lado quiere, pero que no puede frenar. Nuestro riesgo número 4 es la idea de Trumponomics, que tiene que ver con las políticas económicas de Trump. Obviamente, Trump heredó una economía estadounidense en buenas condiciones después de varios años de recuperación después de la pandemia. Pero sus políticas va a generar daño para la economía estadounidense y puede obviamente tener un impacto importante en la economía global también. Y aquí estoy refiriendo a sus políticas comerciales, sus amenazas para imponer tarifas en varios socios, China, México, Canadá, etcétera. Y también sus compromisos alrededor del tema migratorio y sus planes de deportaciones. Ambos obviamente pueden generar mucha inflación que puede generar condiciones financieras globales mucho más caros, y todo eso obviamente puede tener un impacto negativo sobre el crecimiento. No estamos tan, no es que Trump necesariamente puede hacer todo lo que quiere con estas con tarifas y inmigración, pero sí pensamos que él es muy comprometido a sus planes, y eso sí puede tener un impacto muy negativo en la economía de los Estados Unidos. Nuestro riesgo número 5 tiene que ver con Rusia. Rusia continúa como una amenaza. Em, am- Rusia y Ucrania, Trump había comprometido terminar el conflicto entre ellos, pero ambos lados por el momento tienen incentivos para escalar sus posturas, para tener más leverage en conversaciones o negociaciones que Trump quiere moderar. Em, em, estamos anticipando que van a tener algún tipo de acuerdo, un ceasefire, pero que será un ceasefire muy frágil, que también puede generar daños a la arquitectura de seguridad de Europa. Y también empoderar a Putin, que obviamente puede generar otros riesgos. También anticipamos que Rusia va a construir relaciones aún más profundas con otros estados como rogue states, como Irán y Corea del Norte, y incluyendo la posibilidad de que Rusia apoya sus programas nucleares. El riesgo número 6 es un Irán debilitado. Después, Irán se encuentra en una posición muy frágil tras la caída del eje de la resistencia, y también con un aliado, el gobierno de Netanyahu en Israel. Va a ver a Trump como un aliado muy importante en su relación con Irán. Em, Aunque no anticipamos una guerra o un conflicto entre Irán y Israel, sí hay un riesgo de algún error, un miscálculo o un accidente que podría generar un conflicto escalatorio también. El riesgo número 7 creo que es como el otro lado del Trumponomics, y el riesgo del conflicto entre los Estados Unidos y China. Y es básicamente
un mundo en que estamos viendo políticas económicas proteccionistas que puede generar muchos problemas para otros países. Obviamente, el conflicto entre los Estados Unidos y China es algo que puede generar o exportar políticas un impacto disruptiva a otros países, incluyendo problemas en recuperación económica y también una fragmentación económica también. Em, China, nosotros anticipamos que China va a seguir con su produciendo y exportando, sobreproduciendo y exportando debido a su propia demanda débil. Y que las tarifas de Trump va a generar algunas políticas de retaliación que nuevamente puede generar inflación, tasas de interés más altos y un dólar más fuerte. Varios países en el mundo pueden buscar una respuesta o unas políticas retaliatarias a estas políticas de los Estados Unidos y eso también puede generar más políticas proteccionistas de otros países, aún los que no quieren o normalmente no quieren, están a favor a políticas de libre comercio. Eso puede generar problemas de crecimiento, inversión y comercio en todo el mundo. Y como mencioné, condiciones de financiamiento más estrictos puede limitar la capacidad de otros países para conseguir financiamiento, que es un problema para líderes o gobiernos en varias partes del mundo. Nuestro riesgo número 8 tiene que ver con inteligencia artificial y la idea de que la inteligencia artificial estamos en una fase en que no hay restricciones. Las capacidades y riesgos alrededor de la inteligencia artificial están creciendo y no vemos mucho compromiso por parte de gobiernos en el mundo para limitar sus capacidades. Eso puede generar más riesgos alrededor del G0 y la relación entre los Estados Unidos y China. Y también pensamos que hay un riesgo de que hay algún accidente o algún evento muy disruptivo que viene de esa nueva tecnología. Algo relacionado a eso es el monto de energía que requiere la inteligencia artificial. Eso sí es algo que está generando más presión sobre la disponibilidad de recursos y pensamos que puede contribuir a un mundo en que hay como ganadores y perdedores en términos de su acceso a fuentes de energía. El riesgo número 9 es la idea de espacios sin gobierno, que también es como un resultado del mundo de G0, pero hay varios países en el mundo ahora que no, con la falta de liderazgo global, están en condiciones muy problemáticas, con mucha pobreza, con conflictos, etcétera, incluyendo varios países en el Medio Oeste, en África y en el caso de Haití, en Latinoamérica también. Y finalmente, nuestro riesgo número 10 tiene que ver con México y la relación entre México y los Estados Unidos, que estamos anticipando una relación mucho más tensa este año con la renegociación o revisión del acuerdo de comercio USMCA
y también debido a las políticas de deportaciones de Trump, porque México va a ser un jugador muy importante y en todo eso. Incertidumbre sobre la relación bilateral entre ambos países puede generar o puede disminuir la confianza de inversionistas y generar problemas económicos para México. Y aunque pensamos que México obviamente tiene mucho potencial y que al fin del día del gobierno de Claudia Sheinbaum sí puede frenar los riesgos de Trump. Estamos anticipando un proceso, una revisión del tratado como bien caótico que puede generar mucha incertidumbre y también va a enfocar en el tema del rol de China en la economía de México. Voy a terminar con el resumen allí, pero tal vez algunos comentarios sobre el impacto de todos esos riesgos en la región y en Costa Rica. En general, como ustedes pueden ver, yo creo que la región es relativamente bien posicionada en términos de los conflictos globales y creo que es notable que el único riesgo que hace referencia explícita a la región es este número 10, lo de México. Sin embargo, hay varios riesgos que tendrá un impacto importante. Obviamente, muchos de los riesgos que ya mencioné tienen que ver con el segundo mandato de Trump y uno en que él está muy empoderado. Y en ese sentido, creo que el riesgo número 4, lo de Trumponomics, y número 8, relacionado a sus políticas más proteccionistas, son los riesgos más importantes para la región y para Costa Rica. Por ejemplo, como ya mencioné, sus políticas de deportaciones y tarifas son bien inflacionarias y pueden generar más problemas en términos del crecimiento global, condiciones de financiamiento, etcétera. También creo que hay aspectos del número 2 la ganancia o el mandato de Trump que puede tener un impacto en términos de la agenda doméstica y control de instituciones. Y ahí estoy pensando en su compromiso, sus compromisos relacionados al tema migratorio y que obviamente es su prioridad principal. Ya en esta semana hemos visto varios anuncios o varios decretos ejecutivos enfocados en este tema. Y aunque Costa Rica no está tan vulnerable como sus vecinos, dado pocos migrantes y la falta de relevancia de remesas, sí creo que toda la región puede ser sujeta a presión para aceptar migrantes de otros países. Un poco como lo que vimos en el primer mandato de Trump con la idea o el programa de países seguros, tercer países seguros, que también podríamos ver nuevamente en este mandato. Y obviamente si Trump realmente cumple con sus compromisos de deportaciones, puede tener un impacto importante económico en los países vecinos de Costa Rica, que son socios comerciales muy importantes. Finalmente, yo creo que el otro riesgo que tiene un impacto tal vez es lo de las tensiones entre los Estados Unidos y China. En general, nosotros pensamos que los países de Latinoamérica pues han buscado mantener buenas relaciones con ambos poderes, aunque las economías de Centroamérica obviamente están como más al lado de los Estados Unidos y en América del Sur un poco más alineados o con más exposure a China. Pero
con Trump, los señales están que países en la región tendrán que escoger un lado. Y creo que lo que estamos viendo en el caso de Panamá y las amenazas de Trump de retomar control del canal son precisamente un esfuerzo o viene de un deseo de establecer la influencia de los Estados Unidos en la región y su dominancia sobre el tránsito global, recursos naturales y capacidades militares, pero todo con un ojo hacia China. En realidad, Trump no tiene muchas opciones para invadir a Panamá o retomar el canal, pero creo que es tal vez este conflicto o la tensión y conflicto con Panamá es una muestra de lo que podría venir de Trump en su manejo del tema de China y lo que significa para el resto de la región. Um, Terminaré ahí y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Risa. Vamos a tomar las preguntas, si les parece, al final de la presentación de Alberto, para combinar los dos temas. Es, claro, muy interesante lo que nos planteaba Risa. Vamos a tener, les recuerdo, un espacio de preguntas al final de la presentación de Alberto que pueden realizar ya sea por la facilidad de preguntas y respuestas en Teams o levantando la mano virtual y les activaríamos el micrófono y la cámara para que puedan formular a viva voz. Así que, Alberto, el micrófono es tuyo. Y de nuevo, muchas gracias por estar acá. Nada, buenos días a todos desde París. Un gusto participar en este panel y tener la oportunidad de hablarles de las perspectivas económicas para 2025. Para ello, voy a compartirles mi pantalla. Estamos viendo la de tu computadora. Sí, muy bien. Ujú. ¿Está abriendo el fichero ahora? Sí, creo que sí. Sí. Muy bien. Voy a ponerlo en full screen. ¿Está bien así? Listo. Sí, ¿Lo ven listo. bien? Se ve perfecto. Estupendo. Perfectamente. Pues sí, nada, pues muchas gracias por la oportunidad. El mes pasado, desde la OCDE presentamos las proyecciones macroeconómicas más recientes y son para 2025, son para 2026 y entonces los detalles que les voy a presentar a continuación están basados en esta publicación. Eh, la estructura de la presentación es la siguiente. Primero les hablaré de las perspectivas económicas globales, cómo vienen y qué esperamos. Y como bien mencionaban, pues, y cómo están de alguna manera matizadas por esos riesgos crecientes. Haremos también una pequeña descripción de cómo vienen las políticas macroeconómicas recientemente y cómo esperamos que evolucionen. Y acabamos con un pequeño enfoque en la región y en las perspectivas económicas para América Latina. Si arrancamos con el crecimiento, pues el crecimiento a grandes rasgos ha sido bastante estable, bastante resiliente a lo largo del 2024. Vemos las barras verdes que muestran crecimientos trimestrales y el crecimiento global se ha estabilizado en torno al 3%, un poquito por encima del 3%. Entonces ahí vemos un crecimiento muy resiliente, muy estable, ligeramente por encima del 3%. Indicadores recientes, más recientes de alta frecuencia, sugieren que esto continúa y que estas tasas de crecimiento pues más o menos continúan de la misma magnitud. Aquí algo importante a tener en cuenta es que este crecimiento viene marcado en parte por un desempeño bastante fuerte del sector servicios a nivel global, mientras que vemos el sector de la manufactura aún mostrando signos de debilidad. Y es importante también notar que debajo de esta resiliencia pues hay muchas diferencias regionales, muchas diferencias entre países. Entonces vemos Estados Unidos, vemos mercados emergentes como India e Indonesia, el crecimiento sigue siendo relativamente robusto y por el contrario vemos países europeos que están experimentando un crecimiento más lento, en algunos casos incluso contracciones de crecimiento. Ahí pues importante que estas economías se han visto mucho más afectadas por los efectos causados por la invasión
Ucrania por parte de Rusia. Pero a pesar de estas diferencias regionales, el mensaje general es hasta el momento de resiliencia y de cierta robustez que no todo el mundo o no era tan fácil prever cuando se inició el proceso de endurecimiento de la política monetaria hace ya algunos trimestres. Em, por el lado del comercio, también, hay buenas noticias también en el sentido de que habíamos visto una debilidad en 2023 y esa debilidad pues se ha venido corrigiendo. Hemos visto un incremento gradual de los volúmenes de comercio a lo largo del 2024. Ahí importante notar también que detrás de eso están exportaciones fuertes en economías, sobre todo asiáticas, Corea y China, y ahí vienen respaldadas también por fuerte demanda y de fuertes consumos viniendo, por ejemplo, de Estados Unidos y de Japón. Este crecimiento resiliente ha venido aparejado con una disminución continua de la inflación, como vemos en el gráfico. En la mayoría de los países, pues la inflación viene en retroceso y viene acercándose hacia los niveles meta de los bancos centrales. Eh, Ahí quizá notar importante que esto está fortaleciendo los ingresos reales en muchas economías y explica también la fortaleza del consumo en algunas economías. Y quizá ahí la caución o el punto de pendiente está sobre todo en el sector servicios, que vemos la línea violeta en el gráfico, que vemos cómo está muy resiliente, con una caída, pero muy, muy moderada en niveles elevados todavía en muchas economías, y eso sin duda es un riesgo hacia adelante. Y como decía, pues la caída de la inflación le está dando impulso a los ingresos reales, pero en muchos países lo que aún observamos es que la confianza del consumidor está en terreno negativo, lo cual puede parecer un poquito contraintuitivo, y ahí quizá notar que los precios de los alimentos, de la energía y los precios de los alimentos y la energía han aumentado particularmente desde la pandemia. Entonces, algunas comparaciones entre la inflación de los precios de los alimentos, de la energía y cómo la renta nominal disponible de los hogares muestra, por ejemplo, que la inflación de esos productos se ha incrementado 15 puntos más que la renta nominal, y eso explica de alguna manera por qué vemos tanto en economías avanzadas como en mercados emergentes esa economía, esa confianza de los consumidores aún en terreno negativo, a pesar de esos procesos de desinfección que está en marcha. En cuanto a nuestras predicciones concretas para 2025, pues como decía, para el mundo vemos un crecimiento muy similar al del 2024, alrededor por encima del 3,3%, y como decía, con diferencias regionales. Estados Unidos seguirá con un crecimiento relativamente sólido de 2,4. La zona euro es la que viene con un crecimiento más debilitado, y también se espera un repunte bastante notable en economías como Japón. Otra economía grande e importante para todos, China. Nuestra predicción, la predicción de la OCDE es de un debilitamiento leve del crecimiento en el 2025. Ahí hay un incremento de ahorros precautorios en China que está limitando de alguna forma el dinamismo del consumo. Esto viene desde después de la pandemia. Se ha visto como el ahorro en los hogares se ha incrementado de manera notable, y también pues quedan cuestiones pendientes en el sector inmobiliario en China que hace que este sector esté más débil. Por parte de la inflación, pues nuestras predicciones siguen eh, preveyendo que vaya a seguir este proceso de desinflación. Importante notar, pues para 2026 en la OCDE la media estaría alrededor del 3%, que es muy, muy en línea con mandatos de bancos centrales.
Y quizá ahí otro punto a notar es que si bien está retrocediendo en todos los países del G20, esperamos que siga notablemente más elevada en países emergentes. Entonces vemos aquí a la izquierda Brasil, India, Sudáfrica, México. A pesar de que ellos, digamos que el proceso de desinflación también se observa ahí, pues la expectativa es que los niveles de inflación sigan siendo más elevados que en otras economías. Este es un panorama relativamente que podríamos describir como positivo, pero sobre el que se cierne en las sombras o que viene mitigado por los riesgos. Unos riesgos que, como mencionaba José Luis al principio y como bien ha ilustrado Risa, pues son crecientes y son significativos. En los riesgos geopolíticos, pues yo creo que han estado muy bien descritos en la presentación anterior. Quizás simplemente añadir por mi parte que estos escalada de conflictos geopolíticos pues tienden a estar asociados con cambios en los mercados energéticos, perturban los mercados energéticos y eso tiene importantes implicaciones para las macroeconomías y hemos observado recientemente, en febrero del 2022, con la invasión de Rusia y Ucrania, pues incrementaron de manera importante los precios tanto del gas como del petróleo. Octubre de 2023, con los ataques en Israel, pues también se incrementaron los precios de suministro de energía. En ese sentido, pues una escalada de conflictos, pues sin duda tendría un impacto en los precios de los energéticos, en los procesos que están en marcha de disminución de la inflación y en el crecimiento. El segundo riesgo, sin duda, son las tensiones comerciales que han venido intensificándose, como vemos en este gráfico, que mide el porcentaje de importaciones que están sujetos a estas restricciones. Ya vienen incrementándose desde la gran recesión, desde el 2018, vienen en tendencia creciente. La pandemia también hizo que esas tensiones se incrementaran y en el futuro, pues un entorno comercial fragmentado, políticas comerciales más proteccionistas, pues elevarían los precios y reducirían el crecimiento. El tercer riesgo importante a destacar viene por el lado fiscal. En este gráfico vemos que todas las economías tienen altas proporciones de deuda pública. Se ha incrementado notablemente en la última década. En verde vemos los países de la OCDE. Ellos han incrementado aproximadamente un 10 puntos porcentuales la deuda pública. Economías en desarrollo, pues también notablemente desde el 40% en el 2011 hasta el 56% en 2023. Incluso países de bajos ingresos se ha doblado el nivel de deuda pública. ¿Por qué esto es un riesgo? Pues vemos que el espacio fiscal actualmente está muy restringido. No hay espacio fiscal para afrontar shocks como los que ha ocurrido recientemente. No habrá capacidad de respuesta como la que vimos en los últimos shocks. Y esto sucede también en un entorno de otras tendencias estructurales de alguna manera que que añaden presión fiscal, como podría ser el envejecimiento que vemos en muchas economías, como puede ser el cambio climático y la transición digital, que requieren también de inversiones, y también en muchas economías hay planeadas incrementos de gasto en defensa, que restringirá aún más los espacios fiscales. Y el cuarto riesgo a señalar viene por parte de los mercados financieros y ahí la observación es que las valoraciones están elevadas en términos históricos. Este gráfico muestra las relaciones precio-beneficio en los países de la OCDE y entonces pues vemos que los inversores están pagando actualmente entre 17 y 38 veces los beneficios actuales por cada acción. Comparado con niveles históricos, esto es muy elevado, particularmente en algunos sectores, como puede ser el tecnológico. Y esto es un riesgo porque si hay una sorpresa negativa en las perspectivas de crecimiento o si hay un desvío
lo inesperado en el camino hacia más bajos niveles de inflación, pues esto puede llevar a una revisión rápida de las expectativas y a volatilidad en los mercados financieros y en las acciones y en los mercados de acciones y bonos corporativos. En cuanto a las políticas macroeconómicas, pues como decíamos, la inflación viene en retroceso y esto ha permitido pues, que muchas economías hayan tenido espacio para empezar a reducir las tasas de interés. Eso ocurre tanto en economías avanzadas como en economías emergentes. Ahí quizá la excepción es Japón, que vemos en la línea violeta, que está en una dinámica monetaria distinta. Y vemos un poquito la misma dinámica en mercados emergentes. Esperamos que esto continúe hacia adelante. Y quizá ahí también muy interesante notar el ejemplo de Brasil, que recientemente pues, ha sido el caso que demuestra un poquito que, como se suele llamar, esta última milla en la reducción de la inflación, pues no está exenta de riesgos y de dificultades, en el sentido de que ha tenido que incrementar su tasa de interés debido a los últimos datos de inflación y creemos que va a tener que seguir incrementando su tasa de interés en los próximos meses y muestra que si bien el camino va en la buena dirección, hay riesgos que no se deben olvidar. Y por el lado del fiscal, aquí en este gráfico se observa relativamente bien cuál es la situación actual. Como vemos, esto muestra el saldo primario en muchas economías de la OCDE y básicamente 3/4 de los países de la OCDE hoy en día tienen déficits en sus balances primarios, con lo cual estamos en una situación de altos niveles de deuda pública. La mayoría de las economías aún están en déficit con sus balances primarios. Básicamente la dinámica es que la proporción de deuda del PIB siga incrementándose. Y eso creemos que es uno de los retos claves hacia adelante, es que se consiga reconstruir el espacio fiscal. Como ya hemos dicho, es necesario para tener espacio para absorber posibles shocks y al mismo tiempo, pues esos movimientos que vienen en la política monetaria de relajación, pues crean condiciones más favorables para que se pueda avanzar en esa estabilidad fiscal a mediano plazo, también teniendo en cuenta pues, la necesidad de que estos planes sean creíbles y que tengan en cuenta también su impacto en el crecimiento. El crecimiento, sobre todo el crecimiento potencial, vemos cómo está en retroceso en algunas economías y eso, uno de los aspectos que hemos mirado en nuestra última publicación se refiere a la escasez de mano de obra, que es relativamente elevada en casi todas las economías de la OCDE. Aquí vemos en este gráfico cómo el 80% de las empresas dicen experimentar escasez de mano de obra y la barrita roja, que es escasez extrema, que básicamente es que las empresas reportan que todas las vacantes tienen dificultades para cubrirlas. Esto es alrededor del 40%. Y esto limita el potencial de crecimiento de la economía y la capacidad para sacarle partido a la transición digital y a la transición energética. Y esto ocurre en un contexto, esto ocurre en casi todos los sectores, pero es muy marcado en sectores como tecnologías y salud. Y importante notar que esto ocurre en un contexto en el que el envejecimiento básicamente está implicando que la fuerza laboral está cayendo, está disminuyendo. Vemos eso ya está sucediendo en economías de la OCDE. Vemos como aproximadamente la población de trabajar se va a reducir como 10 puntos porcentuales de aquí al 2080, que es un incremento significativo. Y es una tendencia que ya está también en muchas economías emergentes. Hay diferentes ritmos, pero también llegará a las economías emergentes. Y en cuanto a cómo se podría atajar ese
esa escasez de mano de obra, pues básicamente reforzar las políticas de formación profesional y de educación. Y también, muy importante, muchos países tienen espacio significativo para incrementar la participación laboral de la femenina como manera de mitigar ese impacto y particularmente en muchos países en la región de América Latina. Y precisamente quería acabar con algunos mensajes para la región sobre su situación macroeconómica. Digamos que las grandes líneas son muy similares a la situación de las economías avanzadas o de nuestras proyecciones digamos, para el mundo. Vemos cómo el crecimiento se ha venido como estabilizando, está relativamente resiliente, y ahí viene sobre todo sustentado por el consumo. Algo importante a notar es que la inversión viene en tendencia decreciente en muchos países de la región, y eso tiene un impacto no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo en la capacidad de estas economías para crecer. Nuestras predicciones es que el crecimiento pues, permanezca también estable, se ha estabilizado alrededor del 2,2%. Aquí tenemos las predicciones que cubrimos en nuestras proyecciones, que son los 4 países miembros en la OCDE y los 3 que están en proceso de acceso, básicamente alrededor del 2,2% para 2025, ligeramente por encima de la predicción para la OCDE, pero para el mundo era 3,3%. Básicamente eso significa que las economías emergentes, las economías asiáticas están creciendo mucho más que las economías de la región. También aquí hay muchas diferencias eh, entre países. México es el que esperamos que la economía, el crecimiento vaya a está más por debajo de lo que seamos en otros países como Perú o como Costa Rica. Eh, y en la parte de inflación, un poquito el mensaje similar. Vemos datos que confirman que la inflación está en retroceso. Ahí también Costa Rica está en otra situación, en otra dinámica distinta, pero en la mayoría de los países vemos cómo la inflación está cayendo y se está acercando a los objetivos. Y también pues, ahí el notar el caso de Brasil. En cuanto a la situación fiscal, sin duda también un reto pendiente. Quizá ahí la diferencia con otras economías de la OCDE es que en la región sí que hay planes de consolidación fiscal que están en marcha, que son relativamente ambiciosos, pero si miramos cómo vienen esos planes fiscales en 2024, pues se ve que hay dificultades para cumplirlos. Vemos, por ejemplo, el punto rojo son cómo vienen los datos acumulados hasta septiembre a nivel anualizados, y vemos aquí cómo viene respecto al objetivo fiscal, y vemos cómo en la mayoría de los países está bastante alejado. Entonces, muchos países de la región ya en 2024 no van a ser capaces de cumplir con su meta fiscal, y es un reto, sin duda, pues, pendiente que haya planes de estabilización fiscal en marcha, pero que sean planes creíbles y que se puedan cumplir. Eh, y algo importante a destacar para la región, como mencionaba al principio, es su potencial de crecimiento. Aquí comparamos las contribuciones al crecimiento PIB per cápita, las economías de la América Latina, OCDE y Asia emergente, y se ven claramente 2 retos pendientes. Por un lado, la inversión, la contribución de la inversión del capital físico al crecimiento, que es la parte en verde. Vemos la diferencia que existe, por ejemplo, entre Asia emergente y América Latina, y sin duda la productividad también, la contribución de la productividad al crecimiento, negativa en América Latina y positiva en Asia emergente. Básicamente es un reto también el implementar, poner en marcha reformas que faciliten la inversión y que ayuden a fortalecer la productividad. Ahí, básicamente,
hay muchas oportunidades de reforma. Aquí comparamos unos índices de regulación del mercado de productos que producimos en la OCDE y básicamente se observa cómo hay mucho espacio de mejora en casi todas las áreas, tanto en la área regulatoria, en la carga administrativa que suponen las regulaciones, como también en las barreras al comercio y en la inversión, en el sentido, pues, actuar en esta dirección, pues, permitiría también incrementar la competencia en los mercados de bienes y servicios de muchos países de América Latina y eso ayudaría a fomentar la inversión y la productividad. Eh, Quizá acabar simplemente haciendo hincapié en algunas ideas. Crecimiento estable, pero matizado o con la sombra de esos riesgos geopolíticos y de esa alta incertidumbre. Política monetaria que esperamos que continúe en esa senda de flexibilización, pero sí, con la necesidad de ser prudente y de ver cómo vienen los datos, como muestra el ejemplo de Brasil. Reto pendiente lo de sí, redoblar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y para América Latina mensaje de necesidad de acelerar reformas estructurales conjunto a también el reto de la estabilidad fiscal. Y nada, muy agradecido por la oportunidad y quedo también atento a comentarios y preguntas. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas y comentarios de los participantes. Recuerden que pueden hacerlo a través del chat o de la facilidad de preguntas y respuestas, o también pueden levantar la mano si desean hacer alguna pregunta y plantear el comentario o pregunta a viva voz. Ya tenemos una pregunta, don Rafael Castro plantea una pregunta relacionada con el tema de los aranceles. Y él lo que nos pregunta es: ¿qué posibilidades reales tiene el resto de países de reaccionar para contrarrestar las acciones que tome Trump en contra de otros países, especialmente en el tema de imposición de aranceles? ¿Verdad? No sé si Lisa o Alberto quieren hacer algún comentario. Yo puedo comenzar. Claro. Yo, pues, pienso que en general países en el mundo no tienen tal vez tantas opciones, pero que en el caso de países de la región, de Latinoamérica, tal vez tiene algo de leverage porque creo que pueden ofrecer al gobierno de Trump algunas concesiones relacionadas a temas que son muy importantes para él. Y esos son los que mencioné, el tema migratorio y también el rol de China. Yo pienso que Trump está como entrando la Casa Blanca y su segundo mandato con unas amenazas y retórica muy agresiva alrededor del tema de aranceles. Pero él siempre también, él escribió un libro sobre el arte de un acuerdo, ¿no? Siempre estar buscando negociar algo. Y el hecho de que la región puede cooperar en el tema de los flujos de migrantes, creo que es algo que puede apelar a sus propias prioridades domésticas en los Estados Unidos. Y nuevamente creo que el tema de China y algún esfuerzo para limitar la influencia de China, la inversión china, también puede disminuir en algo los riesgos de aranceles. No sé si Alberto tienes otras ideas. No, la verdad es que no. Quizás simplemente añadir como que hay mucha incertidumbre sobre este tema. Ujú. Y es como una pregunta, es una respuesta como muy obvia, pero todo depende mucho del qué y el cómo. Y hay mucha incertidumbre sobre ambos aspectos. Y entonces, sí, yo creo que la capacidad de respuesta también depende de qué es lo que se hiciera y cómo se hiciera. Ujú. No, y los países se mueven, como planteaban Alberto y Risa, se mueven rápidamente en alguna medida, reaccionando en esa dinámica de amenaza, concesión o esa amenaza de mucha negociación muy práctica que pareciera que le gusta a la administración a Trump, ¿verdad? El caso panameño es bien interesante. Está esa reacción en relación con el Canal de Panamá y domésticamente en Panamá se inicia recientemente una investigación sobre una de las firmas de origen hongkonés que administran los puertos en los extremos del canal, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que los países, eh, es decir, aunque pueda ser chocante en alguna medida que la política internacional se mueva de esta manera tan transaccional, digamos, en alguna medida, pareciera que es lo que nos vamos a tener que acostumbrar probablemente en los próximos años con estos temas, con los temas de las amenazas de cierta naturaleza, en este caso arancelaria, y la respuesta, digamos, de otros. En otras materias económicas o migratorias. Antes de pasar a otra pregunta que se está formulando, el tema de México, tal vez, Lisa, a mí me llama mucho la atención, bueno, y también aprovechando que Alberto conoce muy bien México en alguna medida, ya abusando acá de la confianza. La situación mexicana es bien compleja, me parece a mí, porque además de la dependencia económica o la interrelación, no hablamos de dependencia mexicana, porque en realidad es una dependencia mutua de la dependencia entre la economía estadounidense y mexicana. También México está atravesando un momento político complejo, ¿verdad? Es decir, las reformas, por ejemplo, al Poder Judicial a finales del año pasado en México, al término de la administración de López Obrador, y la dinámica de la política mexicana también lo mete en medio de una situación particular, ¿no? No en balde, algunos analistas, y creo que The Economist, si no me equivoco, el año pasado hablaban de como México el país probablemente más expuesto a la segunda administración de Trump. No sé si quieres comentar un poquito al respecto. Alberto, ¿quieres empezar? Sí. No, sin duda, sin duda. El 90% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Entonces ahí el impacto está muy claro y hay sin duda una situación de incertidumbre pues, que ya le está afectando a México actualmente. Y como bien dices, no llega en buen momento en el sentido de que la economía, por una serie de factores, pues está en una situación más débil. Eh, entonces, es también una situación con mucha incertidumbre, pero yo creo que es necesario también esperar a ver un poquito cómo se mueve, qué es lo que finalmente se decide, porque al mismo tiempo México puede ser uno de los países más afectados de manera negativa, pero también vemos, hay posibilidades, hay escenarios en los que podría salir bien parado. Entonces, hay que ver un poquito qué es lo que se viene decidiendo. Sí, al final también si se impone el realismo dentro de la administración Trump, ¿verdad? Porque en alguna medida, en el fondo a mí a veces me gusta plantearlo de la siguiente manera: depende de lo que definamos la frontera de Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Si al final entendemos la cuenca del Caribe y México como parte integrante de la economía estadounidense, los impactos sobre la región más bien pudiesen ser en alguna medida positivos, o por lo menos en términos netos positivos, pero todo es en realidad muy incierto todavía en este momento. Y ahí Hay quizá, una... quizá, quizá Sí, añadir, dime. si puedo añadir una cosa pequeña, Ah, simplemente tener también todas estas situaciones, ponerlas también en consideración de la futura renegociación del tratado ujú. comercial que está ahí ya a la vuelta de la esquina y básicamente ya se está preparando el terreno para esa renegociación que sí que va a ser ahí clave y hay un aspecto muy importante es China. Cómo tratar la cuestión de China en esos nuevos acuerdos comerciales. Y esa negociación inicia este año, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Ese tema va a ser complejo. Y obviamente en el caso mexicano, la presencia de empresas chinas en México produciendo para el mercado estadounidense creo que va a ser el tema clave. Que eso es una diferencia un tanto con el resto de Centroamérica, o por lo menos con Costa Rica. Digamos, no hay tanta presencia de empresas chinas, por ejemplo, aprovechando los espacios arancelarios o de libre comercio para reexportar a los Estados Unidos, que es una diferencia significativa, que sin duda puede tener va a tener algún impacto. Y es que Sí. se combinan a nivel geopolítico un montón de elementos que son, yo no sé si es que estamos más sensibles, o por lo menos yo estoy más sensible a los temas geopolíticos, pero se combina, bueno, la situación política en México, ahora cambio, elecciones en Canadá, está el tema del gobierno en Alemania, ¿verdad? Entonces hay como muchos elementos de incertidumbre política, ¿verdad?
que son más difíciles de comprender, digamos, de anticipar probablemente en sus implicaciones más macroeconómicas, ¿verdad? Y está esa paradoja de nuevo de mucha incertidumbre, ¿verdad? A pesar de buenos resultados, resultados favorables, por lo menos en el corto plazo en la economía internacional. Tenemos una pregunta adicional. Bueno, Julio Carvajal nos hace la pregunta en relación, la interpreto como con el timing del tema arancelario. ¿Hay algún timing previsto, por ejemplo, para que se empiecen a adoptar medidas de naturaleza arancelaria en la nueva administración Trump? Yo sé que él dijo que 1 de febrero, pero 1 de febrero ya es la semana entrante y yo creo que nadie cree que va a suceder en ese momento. Pero ¿hay alguna idea como del timing y de las implicaciones que podrían existir? No sé No hay si... tanta claridad y creo que los mercados Ujú. internacionales están, hay algunos que están leyendo la falta de aranceles en día número 1 como una muestra de que tal vez Trump va a estar un poco más moderado con este tema. Ujú. Nuestra perspectiva en Eurasia es que es más un tema que está calibrando sus políticas comerciales y que todavía es una prioridad y que vamos a ver algunos anuncios en las próximas semanas. Interesante. También tenemos una pregunta acá de Juan Carlos Pacheco. Es para Alberto. La envía directamente, pero creo que también Risa puede comentarlo si es necesario. Y también aquí abusando de que me pareció ver al buen amigo Alberto Barreix también aquí conectado. La pregunta de Juan Carlos Pacheco es que si podrías comentar un poco sobre el supuesto. Creo que no es supuesto, sino que es el retiro de los Estados Unidos de los acuerdos de tributación mínima en el marco de la OECD. Una, no sé si quisieras hacer algún comentario o alguno de ustedes al respecto, o un poco cómo qué podría implicar. No sé si se trata, por ejemplo, de todo el marco, que lo que objeta Estados Unidos es todo el marco del acuerdo, o especialmente quizás la parte, el pilar 2 que tiene que ver más con elementos que graban a las grandes empresas multinacionales. No, lamentablemente no estoy al tanto de esa discusión, con lo cual no puedo responder de manera Claro. adecuada a esa pregunta. Claro. Bueno, son de los temas, digamos, que en alguna medida están pendientes, ¿no? Están pendientes de entender qué es lo que va a implicar para ese tipo de temas, al igual que con los temas de cambio climático. Julio Carvajal nos quiere hacer una pregunta por micrófono. Voy a activarle a Julio el, el micrófono para que pueda plantear la pregunta directamente. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, José Luis, y a los panelistas. Sí, es volviendo al tema de la consulta anterior de los aranceles. Tal vez no me expliqué. Mi consulta más precisa es, ¿ustedes ven alguna diferencia en los efectos esperados en la inflación de si los aranceles eventualmente se establecen de una sola vez, el 10% del que se ha hablado de forma generalizada, y para China creo que se habló de un porcentaje mayor, o se vaya haciendo, como también se ha mencionado, la posibilidad de que se vaya haciendo en tractos, es decir, 2% cada mes hasta llegar a un determinado nivel. ¿Ven ustedes alguna diferencia, les reitero, en los efectos de la inflación de que se lleva a cabo de una forma o de la otra? Es decir, el 10%, el porcentaje que sea de una sola vez o en tractos. Me parece como una pregunta para los economistas. No, quizá ahí, hay muchos factores a tener en cuenta para analizar los efectos. Un factor importante es cómo respondería las políticas macroeconómicas, por ejemplo. Ujú. Entonces, ese es un factor importante y determina en alguna manera el efecto final, en el sentido de que el Banco Central puede considerar que esto es un efecto de una vez, one-off, y puede, digamos que no reaccionar o puede, su análisis puede concluir que es necesario actuar y entonces eso tendría un efecto. También es importante en estos casos analizar, hay diferentes canales, entonces el canal del tipo de cambio también es importante. Por ejemplo, para los países que sufran los incrementos arancelarios, en el sentido de que
su tipo de cambio se puede depreciar. Y eso de alguna forma también les puede hacer que gane competitividad y al tipo de cambio y de alguna forma eso compense en parte el incremento de las tarifas. Con lo cual es difícil un poquito dar una respuesta concreta sin tener claramente cuál es la magnitud de los incrementos en las tarifas. Hay un cierto consenso en que habría un efecto sobre la inflación, pero como dice Alberto, efectivamente es muy difícil saber cuál va a ser. Hay múltiples posibilidades de escenarios hacia el futuro, en alguna medida. Don Marco Cuadra hace una pregunta interesante, de hecho que fue un gráfico que me gustó y me llamó mucho la atención de la presentación de Alberto, el tema del aporte al crecimiento en las diferentes zonas del mundo. En el caso de América Latina, y me parece que a eso hace referencia Marco, ¿qué políticas, por ejemplo, públicas y acciones del sector privado podrían contrarrestar o incidir sobre esa característica de reducción de la productividad en el caso de América Latina? ¿O qué podría estarlo explicando y qué podría cambiarlo? No sé si han ustedes investigado un poco al respecto. Sí, bueno, básicamente si uno mira todos los determinantes de productividad que da la literatura, pues desafortunadamente se ven espacios de mejora en casi todos ellos en América Latina. Entonces, quizá mencionar solo dos hoy. Por una parte, creo que hay espacio para mejorar en las regulaciones, como mencionaba en la presentación, para que faciliten más la inversión, la entrada de nuevas empresas, la creación de empresas sigue siendo mucho más complicado que en otras economías. Y algo importante es también para la productividad es la educación. Ahí tenemos la OCDE, las pruebas PISA. Ahí también vemos cómo la región, pues sobre todo en comparación con otras economías emergentes, pues se ha quedado un poquito rezagada y ahí es necesario apostar de manera más decidida por una educación de calidad. Gracias, Alberto. Tenemos otras preguntas. Una pregunta que creo que gravita mucho en Costa Rica es el tema de la inversión extranjera directa. Vamos a ver, ¿qué podríamos esperar en ese sentido? Con los anuncios arancelarios, con el tema de nuevo de tratar de proteger o traer producción más cerca a la economía estadounidense. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con políticas claves como la famosa CHIPS Act, por ejemplo, que ha tenido algún impacto importante en la atracción de ciertos tipos de inversiones y de crecimiento, incluso la formación de capital fijo en el mismo Estados Unidos? ¿Hay alguna claridad al respecto? Todavía todo está muy vago en ese sentido, Risa o Yo Alberto. Pues yo diría que en la región, yo sigo pensando que aparte de México, Costa Rica es el país mejor posicionado para atraer inversión como parte de la tendencia de nearshoring y friendshoring, pero obviamente puede cambiar con la posición de aranceles y unas políticas más proteccionistas de los Estados Unidos. Pero como otros países, yo siempre escuchamos la idea en Eurasia que varios países en la región pueden beneficiar de este flujo de inversión, y yo creo que en realidad hay muy pocos que pueden atraer la inversión, pero Costa Rica para mí parece como por uno de los pocos países que sí está en una buena posición y creo que hay todavía un apoyo fuerte en los Estados Unidos para este tipo de iniciativa, lo del CHIPS Act. Y Costa Rica en general, pensando en la relación bilateral, también pienso que es bien posicionado en relación al gobierno de Trump. Sí, no, quizá añadir ahí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Risa, pero básicamente hay como dos canales. Por un lado está el tema de proteccionismo y de aranceles, entonces uno puede pensar que eso lo pueda afectar de manera negativa, pero también luego está la relación con China. Y esa va en dirección contraria. Y en ese sentido, yo creo que ahí como bien dice Risa, países como Costa Rica parecen bien posicionados. ¿Podrían beneficiarse entonces en ese sentido un poco de ese conflicto, como en alguna medida lo ha sucedido, me parece recientemente, ¿no? De alguna forma? Y tal vez para Sí. mencionar, estamos obviamente muy enfocado en
el tema de los riesgos geopolíticos, etcétera, pero como una anécdota, cuando nosotros trabajamos con inversionistas multinacionales que tienen intereses en Costa Rica, también los senadores de bonos costarricenses, y la pregunta que yo recibo con más frecuencia del lado de las empresas multinacionales es sobre la situación de seguridad en Costa Rica. Y tal vez eso es algo, y también es una tendencia en varios países en la región. Pero tal vez aparte de esas dinámicas geopolíticas y los riesgos para Costa Rica, creo que hay esos factores domésticas y los problemas de inseguridad que también puede disminuir los flujos de inversión si el país no atiende a los problemas. Sí, esa es una buena advertencia la que nos hace Risa en ese sentido. Es decir, también están los temas domésticos que sin duda pueden afectar el clima de inversión en Costa Rica y en otros países del área. No sé si tendrá alguna otra persona, alguna otra pregunta, alguien que desea hacer una pregunta viva a voz. Me parece que hemos casi que abarcado todas las preguntas. Hay una muy interesante de Mauricio Castro que probablemente les pondría a frotar un poco más la bola de cristal en los escenarios menos positivos, ¿verdad? Básicamente la pregunta de Mauricio es si estas medidas proteccionistas impulsadas por la nueva administración, las dificultades geopolíticas y la debilidad fiscal en algunas economías puede convertirse en escenarios menos optimistas o recesivos a nivel regional. Es decir, intuyo un poco que la pregunta de Mauricio es ¿cuál podría ser quizás como el peor escenario, ¿no? O un escenario, digamos, adverso a estos que hemos estado discutiendo, que son, digamos, de los escenarios, podríamos llamarlos base. No sé, Alberto, si quieres empezar tú. Sí, sí, sí. Sí, para la región, digamos que esto está señalado como un riesgo en ese sentido, no está en nuestra, como decimos, en nuestra escenario de referencia, en nuestra baseline, pero es un riesgo. Y ahí, por la parte fiscal, algo que nos preocupa es que el costo de servicio de la deuda es relativamente elevado en casi todos los países de la región. Casi todos los países de la región tienen niveles de ingresos relativamente contenidos. Ha habido intentos en muchos de ellos de reformas fiscales, tributarias para incrementarlos, pero no están teniendo muchas dificultades. Entonces, un escenario en el que haya sorpresas y que se incrementen los tipos de interés globales hará que ese costo de manejo de la deuda se incremente aún más. Y eso afectará particularmente a economías emergentes con niveles de deuda alta, que es lo que vemos en la región. Entonces, eso es un escenario, pero está ahí y creemos que es una de las vulnerabilidades más importantes de la región en estos momentos. Sí, sin duda. Sin duda, el tema de los pocos espacios fiscales y las implicaciones que podría tener. Bueno, creo que yo tenía una pregunta última, digamos, un poco para Risa. Risa también ve algunos países de Sudamérica y en ese sentido, aprovechando ese conocimiento, el tema del impacto del conflicto chino-estadounidense en el caso sudamericano tiene, digamos, rasgos muy distintos, ¿no? Es decir, en el caso de Sudamérica estamos hablando de otro tipo de relación, ¿no? En una Sudamérica también que está atravesando en algunos países situaciones complicadas políticas y económicas. No sé si quisieras hacer algún comentario al respecto. Sí, no, yo pienso que va a ser mucho más difícil para los países de Sudamérica para manejar esta tensión, porque en el caso de Centroamérica y México, obviamente ya están en el campo de los Estados Unidos, aún con el crecimiento de inversión china en México, el nivel es muy poco en comparación a todos los otros, ¿no?
Pero países como, sí, Brasil, la región andina, etcétera, Ujú. todos los que producen commodities dependen mucho en el mercado de China, depende mucho en la inversión china. Y creo que están en un puesto muy incómodo en términos de Sí, manejar los dos temas. También están más vulnerables a una recesión china, ¿no? Porque claro. los que producen recursos naturales y dependen del mercado de China también son muy vulnerables a cualquier desaceleración en la economía china. No tengo una respuesta a lo que ellos pueden hacer porque no pueden ofrecer a Trump las mismas concesiones Claro. relacionadas a China que Centroamérica. No tienen esa opción. Entonces, veamos cómo evolucionan las políticas de Trump y también qué tan dispuestos están para imponer algunas, no sé, sanciones, aranceles, etcétera, a respuesta de acciones chinas, como por ejemplo en el puerto en Perú, que es algo que Ujú. Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, ya está hablando sobre este tema, tienen una postura Ujú. muy agresiva, pero sí va a ser una dinámica muy políticamente difícil para esos gobiernos. Claro, sí, mucho más complicado probablemente para los países de la cuenca del Caribe. Quizás el único que está en una encrucijada, no igual, pero un poco más parecida a la sudamericana, sería Panamá, ¿verdad? Por el flujo de materias primas a través del canal. Sí, pues Pero es la mayoría del tráfico, del tránsito del canal es comercio entre los Estados Unidos y China. sí, Y exactamente. sí, sí. También los Sí, chinos están construyendo la mayoría de sus proyectos de infraestructura más, o varios proyectos de infraestructura, obras públicas muy importantes en Panamá. sí, sí, exactamente. Así es. Entonces, vamos, creo que la sesión ha sido muy provechosa. Vamos a, creo que terminar acá. Ya no veo que haya más preguntas de los participantes ni que nadie quiera hacer algún comentario adicional. De nuevo, quisiera agradecerles enormemente el tiempo a Risa y Alberto por habernos acompañado esta mañana. Las presentaciones, la verdad, francamente, me han encantado y creo que así ha sido lo mismo para los participantes. Nos han puesto en contexto, creo yo, lo que está pasando a nivel global en lo económico y en lo geopolítico, y creo que nos ubican muy bien en esos riesgos, digamos, tan, diría yo, intensos que estamos percibiendo y tan difíciles a veces de convertir en prospección, pero que están ahí presentes y que a lo que nos llaman básicamente es a mantenernos atentos a lo que está sucediendo e interpretando cada minuto lo que esté sucediendo para poder tomar decisiones. Así que de nuevo, muchísimas gracias, Risa, Alberto. Espero poder contar con ustedes también en el futuro acá. A los participantes les recuerdo que por la tarde van a tener la grabación disponible de la presentación y también quisiera invitarles a dos actividades que tenemos en los próximos días. El próximo miércoles a las 9 de la mañana vamos a hacer una repetición de la sesión de pronóstico de inicio de año para los suscriptores y el 4 de febrero a las 10 de la mañana, no sé exactamente qué día es de la semana, pero es 4 de febrero a las 10 de la mañana, vamos a tener la tradicional conversación con el presidente del Banco Central de Costa Rica, que hacemos cada vez que el banco publica su informe de política monetaria. Entonces recuerden, próximo miércoles 9 de la mañana para suscriptores exclusivamente las proyecciones macroeconómicas y financieras para 2025-2026 y el 4 de febrero a las 10 de la mañana abierto en general para el público que quiera acompañarnos, una conversación con el presidente del Banco Central de Costa Rica. Así que muchísimas gracias y de nuevo, Risa, Alberto, gracias. Buenas tardes, Risa. Buenas noches, Alberto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias, chao. Chao. Gracias, un gusto.